Gracias, ok. Nuevamente, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por su puntualidad. Voy a proyectar ahorita para que veamos el tema del día de hoy. Ya en nuestra tercera semana de esta materia, Administración de la Seguridad Social. Como pues la semana pasada les encargué de tarea, era importante que hoy ya trajeran esta información, ¿no? De esta tarea que iban a hacer sobre el salario base de cotización. Que bueno, de todos modos, hoy lo vamos a platicar. También ya incluso tengo ahí la clase grabada que le subí en la plataforma para que la puedan revisar. Y que bueno, pues hoy podamos también platicar un poquito de este tema que tiene que ver con cuáles son estas cuotas obrero-patronales que se deben de pagar y con base a qué, que es pues básicamente este tema, ¿no? Del salario y de este concepto de salario base de cotización. Pero bueno, vamos a iniciar entonces y empezamos con un concepto que tiene que ver con salario. A ver, antes de leer el concepto, no sé si, porque a veces se confunde un poquito, ¿no? Y dices, oye, ¿es salario, es sueldo o por qué hay esa diferencia? ¿No? No sé si ustedes sepan, ¿no? De dónde vienen como que eh, estos conceptos. ¿Alguien ha escuchado hablar de dónde salieron esos conceptos? ¿Por qué se llama salario? ¿Por qué luego se le llama sueldo? ¿No? Bueno, pues el tema del salario viene desde la época de los romanos, en donde, fíjense algo interesante, a los esclavos se les pagaba con sal, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y por qué con sal? Pues porque la sal era una especia muy requerida, ¿no? Por los pobladores, y entonces se podía cambiar por otros productos, o sea, como un trueque con la sal se podía intercambiar productos. Entonces, a los esclavos se les pagaba con sal, ¿no? Y de ahí viene el término salario. Y los soldados se les paga con monedas de oro, ¿no? Entonces, el término de sueldo viene por soldado, ¿no? Entonces, prácticamente es por eso para como hacer esa referencia de dónde vienen esos conceptos, pero bueno, el caso es que al final, eh, pues el salario es un concepto referente a la remuneración que se da por un trabajo realizado, ¿sale? ¿Dudas hasta ahí? Digo, es una referencia solamente para saber de dónde vienen estos términos, que ya es de hace muchísimos años. No sé si han escuchado hablar acerca de esos conceptos, ¿no? Algo había escuchado, pero no me acordaba bien. Está bien. Pero bueno, Sí. eso es una referencia solamente histórica, ¿no? Y de dónde viene el concepto. Pero bueno, entendamos ahora sí cuál es el concepto tal cual. Tania, ¿me ayudas a leerlo, por favor? No sé si puedas abrir tu micrófono, ¿no? Irene, de repente me complica un poquito saber si alguien está en trabajo o no puede abrir su micrófono para saber quién puede apoyarnos para estar participando. Digo, también pueden escribir en el chat y ahí los voy leyendo. Entonces, no sean malitos, me ayudan a ponerme ahí, por favor. Digo, la intención es que entre más puedan participar ustedes, creo que eso ayuda bastante para el aprendizaje que puedan y pues lo que podamos ahorita abordar, ¿no? En la clase. Ok, bueno, pero sí, por favor, de los demás pónganme ahí en el chat para que podamos ir avanzando. Y es importante para que también, en medida de lo posible, digo, entiendo si solamente pueden conectarse y escuchar, solamente yo saber quiénes son. Y también para que lo importante, si no pueden abrir su micrófono, sí me ayuden a poner ahí también sus participaciones en el chat, porque eso es importante que tengamos esta clase en Zoom para que podamos ahí aclarar dudas o para que también podamos abordar el tema de referente a pues puntos de vista de todos, ¿no? Entonces, a ver, Jenny, ¿me ayudas con el concepto, por favor? Sí, pero salario. Se denomina salario al dinero que una persona recibe como consecuencia de realizar un determinado trabajo y que se concede de forma regular cada cierto periodo de tiempo. Muchas gracias. Sí,
Pues prácticamente te digo, este concepto, y como bien lo mencionaba ahorita que leyó Jenny, tiene que ver con esta remuneración que recibe una persona por el trabajo realizado. Y habla acerca de un cierto periodo porque pues hay contratos, ¿no? Donde las empresas que alquilan su trabajo, ¿sí? Bajo un salario, puede ser que sea el pago semanal, quincenal o mensual, ¿no? En algunos casos. Entonces, bueno, pues el periodo se determina bajo contrato hoy en día, pero por sí, por cada cierto tiempo se tiene que pagar este trabajo que está remunerado, ¿sale? Ahora, de ahí partimos para poder ahora abordar otro concepto, que vamos a ponerlo así con este acrónimo, el SBC, ¿no? ¿Qué significa el SBC? Es el salario base de cotización. Este concepto es, como les mencionaba en un principio, útil porque bajo este concepto es cómo se va a determinar, se van a calcular las contribuciones obrero-patronales respecto al seguro social, ¿ok? ¿Y cuál es su sustento? Eh, Estelina, no sé si puedes ayudar, por favor, a leer esta parte. Buenas tardes. La ley Ah, del seguro social, en su artículo, que el salario base, ay, no sé si lo alcanzas a ver, no te preocupes, no, no lo ¿no? alcanzo a ver. A ver, Jesús, La ley del Seguro Social en su artículo 27 indica que el salario base de la cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuotas diarias, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones, en esencia cualquier otra cantidad, prestaciones que se entregan en el trabajador por su trabajo. muchas gracias, Jesús. Pues sí, prácticamente el sustento de, a ver, ¿qué es lo que va a integrar el salario base de cotización? Hay muchos conceptos, que de eso por eso ustedes como administradores deben de tenerlos claros, porque dependiendo estos conceptos que están en su sustento en la ley del Seguro Social, se determina qué sí se integra, ¿no? Al salario base, que claro, si se integra, pues las cuotas van a ser mayores, ¿no? Pero también tiene que ver qué sí se integra, porque tú como trabajador, digo, al patrón le sirve para saber exactamente cuáles son los montos a pagar por estas cuotas, ¿no? Dependiendo del salario que va a tener el colaborador. Y a ti como colaborador te sirve también para saber con qué salario base cotizas, ¿no? Ante el Seguro Social. ¿Por qué? Porque cuando te pensionas, pues va a ser con base a ese salario base de cotización. No sé si me explico. Son esos dos como puntos para los que sirve este concepto. ¿Sale? Que de hecho es lo que viene aquí en la parte de abajo, ¿no? En donde mencionamos esto de el SBC, el salario base de cotización, sirve principalmente para estos dos procedimientos. Uno, calcular las contribuciones de seguro social que deben pagar los patrones y los trabajadores, ¿sale? Y también determinar las prestaciones en dinero que tienen derecho los trabajadores, ¿sale? Para el tema de subsidios, ayudas y pensiones, que siempre todo el dinero que tú vas a tener es con base a ese salario, ¿no? Entonces, por eso es importante saber cuál es con qué salario estás cotizando. Hay empresas, creo que se los hemos en otros momentos, eh, que eh, tu cotización es muy baja, ¿no? O de alguna manera buscan como legalmente no impactar a la ley, pero pues sí con tu consentimiento como trabajador, el que tú puedas eh, cotizar de alguna forma al seguro social, que si pues no lo haces, o sea, se evitan estas cuotas, sí, claro, pero también pues cuando sea requerido no vas a contar con el seguro social, entonces o con estos beneficios como los que se mencionan. Por eso es importante tener estos conceptos claros para ustedes y también pues como patrón, porque con base en eso es como se van a hacer estos pagos de esas cuotas. Ahora, eh, es importante ver cómo se integra el salario base de cotización, ¿no? Para saber exactamente qué conceptos sí aplican y cuáles no.
Y para esto, en esta ley del Seguro Social, ¿sí? Tienen esta referencia en donde te indica claramente qué se aplica y qué no, dependiendo ciertas también observaciones. Y todo el fundamento que tiene es bajo el artículo 27, que es lo que mencionábamos de la ley del Seguro Social, y algunos acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, que les decía, hoy no estamos basando no en la ley del Seguro Social que va enfocado al IMSS, sino nos estamos enfocando más a lo del ISSSTE, del IMSS, perdón, no lo del ISSSTE. Entonces, esto es importante que lo entendamos porque de aquí vamos a partir para hacer algunos ejercicios y ustedes sepan exactamente de este ejercicio qué se aplicaría para el salario base de cotización y qué no. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, si tienen alguna duda para que me vayan preguntando y pues no se queden con esa duda, ¿vale? Por ejemplo, el sueldo. ¿Qué te dice aquí este artículo? Que ese sí se integra en su totalidad como percepción fija. Digo, aquí a lo mejor mira, si te das cuenta, te pone otro concepto de sueldo, pero al final es lo mismo, salario-sueldo, ¿no? Eh, y te dice que el sueldo o el salario, para que no se confundan, se integra en su totalidad como percepción fija. Eso sí, totalmente, ¿sale? El aguinaldo también se integra en su totalidad, así como la prima vacacional, ¿ok? Es decir, estos conceptos de hecho, son, por ejemplo, el aguinaldo y las vacaciones o prima vacacional son prestaciones de ley, ¿no? Y por eso es que también se incluyen directamente como algo que sí se va a integrar al salario base de cotización. Eh, el fondo de ahorro, ese fíjense que es una prestación superior a la de la ley, ¿vale? Por eso no todos tienen esta percepción, ¿sale? El fondo de ahorro. Y aquí lo que te dice la ley del Seguro Social en ese artículo 27 es no se va a integrar siempre que el trabajador no realice más de 2 retiros al año, ¿sale? Y que la aportación del trabajador y el patrón sea la misma. O la otra es que la aportación del trabajador sea mayor. Si la aportación del patrón fuese mayor a la del trabajador, integra solo la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? No sé si sepan a qué se refiere el fondo de ahorro o cómo funciona. ¿Alguien sabe? ¿O alguien tiene esta percepción en su empresa? ¿No? Ok. El fondo de ahorro es una aportación que les decía, esa es una prestación superior a la de la ley, ¿eh? O sea, esta no es obligatoria para las empresas que te lo tengan que dar, pero hay empresas que te lo dan y la verdad es que es buenísimo tener este beneficio. Eh, ¿En qué consiste? ¿Sale? Es en que tú haces una aportación que de hecho por ley no puede rebasar más del 13% de tu salario, ¿no? De tu sueldo, ¿sí? Este, ¿Y eso qué quiere decir? Pues ejemplo, supongamos que el fondo de ahorro que me van a dar en la empresa en la que estoy, me va a dar el máximo, que es el 13% de mi sueldo, ¿no? Y si de mi sueldo son 10,000 pesos mensuales, ¿sale? Yo cobro la quincena, ¿no? Entonces son 5,000 pesos. Y de esos 5,000, ¿cuál es el 13%? A ver, sáquenlo. De esos 5,000, ¿cuál es el 13%? Importante, vayan para los ejercicios, tengan a la mano calculadora o si están en casita, pueden usar Excel para que sea más fácil para ustedes, como ustedes quieran, ¿eh? ¿Cuánto es el 13% de 5,000? A ver, veo en el chat. Gracias, Estelina. Exacto, son 650 pesos, ¿no? Ok, entonces esos 650 es, ojo, no te lo quita la empresa, sino más bien es tu aportación para tu prestación, tu fondo de ahorro. ¿El fondo de ahorro cómo funciona? La empresa normalmente te da la misma o aporta la misma cantidad, ¿ok? Es decir, si tú aportas de tu sueldo, de tu sueldo se va a tomar 650 pesos en este caso por quincena. Al mes, ¿cuántos serían? 1,300, ¿no?
que eso es lo que se te estaría reteniendo de tu sueldo. ¿Ok? Pero en este caso, ¿cómo funciona el fondo de ahorro? Pues el patrón, la empresa te pone lo mismo, es decir, en ese acumulado de dinero, tú formalmente no estás ahorrando 1,300 al mes. ¿Cuánto estarías ahorrando? Porque pone la misma cantidad normalmente, ¿no? 2,600, ¿cierto? En total para ti ya tienes ahorrado 2,600 pesos, ya no 1,300. No sé si me explico hasta ahí. Si tienen dudas, por favor, ahí Sí, sí, profe. escríbanlas, ¿eh? Ok, ahora, lo que sí te dice la ley en este fundamento, ¿eh? Ojo, si el patrón te dice, oye, yo soy bien buena onda y te voy a dar, a lo mejor, tú pones el 10 y yo pongo el 13%, ¿no? Que es el máximo. Tú pones el 10 y yo a ti solamente te retengo el 10% para que lo ahorres y yo te pongo el 13. Ah, ok, entonces dice, si la aportación del patrón fuese mayor a la del trabajador, integra solo la diferencia. En este caso, ¿cuánto se integraría al salario base de cotización? En el ejemplo que les puse, ¿no? El trabajador pone el 10% de su sueldo, es lo que le van a estar reteniendo, y el patrón va a poner el 13%. ¿Qué porcentaje se tendría que tomar en cuenta? El 3%. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el patrón, el trabajador está aportando solo el 10 y el patrón el 13. Ese 3% que está aportando adicional el patrón, ese es el que se le tendría que sumar al salario base de cotización. No sé si me explico hasta ahí. Normalmente eso no pasa, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no le conviene al patrón. Primero, darte más dinero a ti como trabajador y segundo, porque pues la cuota obrero patronal va a ser más amplia, entonces no conviene, ¿sale? Y pues conviene que si yo te doy un beneficio, pues te dé lo mismo, ¿no? O sea, lo que tú vas a aportar, yo también te pongo lo mismo y eso pues no se integra. Es decir, no tengo que pagar o no va a ser un salario base de consumo más apto que yo tenga que pagar una cuota más alta. No sé si me explico. Digo, al trabajador le convendría, ¿no? Pero pues, al patrón no. ¿Dudas hasta ahí? Escriban en el chat No, también, profe. si tienen dudas, Sí. porque les decía, de aquí vamos a partir. Esa tablita es importante que ustedes la tengan siempre a la mano para los ejercicios que van a hacer, porque de ahí vas a saber si se aplica o en qué momento se aplica o no, en qué momento no aplica para que vayas sumándolo al salario base. ¿Va? Bueno, ahora, ok, gracias, Estelina. Eh, perdón, Tani, vi que decías que sí, pero no sé si era porque tenías alguna duda. Ah, gracias, Tania. De acuerdo. Ok. Ahora, el otro concepto, la despensa. Hoy en día la despensa, pues bueno, normalmente antes se la daban en papel, ¿no? Ya es muy pocas las empresas que dan lo de, si tienes este beneficio, te lo dan en papel, ¿no? La despensa. Ya no te dan una tarjeta y de ahí puedes hacer las compras, ¿no? De despensa. Es una tarjeta para hacerlo con uso de esa tarjeta, ¿no? Ahora, también la despensa es una prestación superior a la de la ley, es decir, no es obligatoria para las empresas. Por eso también no todas las empresas dan despensa, ¿ok? Si la empresa te da este beneficio, no se integra siempre que ésta no exceda el 40%. Bueno, aquí la referencia te hace como ya de hace algunos años, antes de que se cambiara el nombre del Distrito Federal a la Ciudad de México, pero esa era la referencia, ¿no? No exceda el salario mínimo de la Ciudad de México, ¿no? El excedente se integra. Esto solo para esta zona metropolitana, porque si hay variaciones en el salario mínimo, pues es el que se va a tomar en cuenta, ¿no? Para este caso del artículo 27 de la Ley del Seguro Social. ¿Ok?
Entonces, para resumen, si no rebasa el 40% del salario mínimo, ¿sale? Hoy que se tiene en la localidad en la que estés, en la empresa a la que estés laborando, si no excede ese 40%, no se integra. Por eso es que también hay un tope en vales, ¿sale? Porque si se excede de ese total de vales que te da la empresa, esa diferencia sí se integra a tu salario base y volvemos a lo mismo. Al colaborador le conviene, o sea, a nosotros nos conviene, ¿eh? Pero al patrón no le conviene eso. Por eso es que también ellos cuando te ofrecen prestaciones superiores a las de la ley contemplan todos esos casos, ¿no? Por eso es muy raro, o sea, que encuentres empresas que no tengan contexto de esto y te den más, y digan, no, pues te voy a dar más beneficios y no me importa y yo aunque gaste más, no. Es difícil porque al final es, como patrón, pues sí quieres a lo mejor a veces dar estos beneficios porque dices, oye, ¿y por qué dan esos beneficios las empresas? Pues porque al final tú como trabajador, pues te vas a ir por las empresas que te den más beneficios, ¿no? Porque ya les compartí el del fondo de ahorro, es una prestación superior a de la ley, está buenísima, igual que la despensa, ¿no? Los vales de despensa. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, no, profe. Ok. Ahora, viene otro concepto que son las comisiones, ¿de acuerdo? Las comisiones es una compensación variable, al igual que el bono, ¿ok? Estos dos son, ¿por qué se le llamará compensación variable? Ustedes que son administradores, a ver, ¿qué opinan? ¿Por qué será una compensación variable? Las comisiones, los bonos, Porque depende de las ventas del producto que se esté vendiendo. ¿ok? Es correcto, ¿no? Entonces a veces puede ser que te lleves con una comisión completa y a veces menos, a veces más, y así va a ser, ¿no? Por eso es variable. Igual los bonos, ¿cierto? Vas a tener metas que alcanzar, pero pues puede ser que a veces los alcances al 100, pero a veces no. Entonces, es en función de eso. Por eso es que aquí te dice, integra en su totalidad como percepción variable. Es decir, claro, aquí va a estar cambiando, ¿no? Mes con, o quincena por quincena, depende cómo te paguen, ¿no? O semana con semana. Porque con base a la comisión o a los bonos que te lleves, eso es lo que se va a estar integrando, sale, a tu salario base de cotización. Y por eso es que en ciertos periodos a lo mejor tus cuotas obrero patronales van a cambiar, van a ser diferentes, porque va a depender de esto. Por eso muchas veces como trabajador dices, oye, entre más gano, más me quitan, ¿no? O más tengo que pagar. Tiene que ver con esto, porque también hay que ver qué es lo que sí se integra a tu salario base de cotización y qué cosas no. Pero bueno, si tienes comisiones y bonos, sí se integran totalmente al salario base de cotización, ¿sale? Pero solo lo que aplique en el periodo, ¿no? De acuerdo a la comisión que te llevaste, a lo mejor en la quincena, en la primera quincena de abril, y va a variar a lo mejor para la segunda quincena de abril, no sé, si son las comisiones así por quincena o por semana, como los tenga la empresa. O el bono si es mensual, pues a lo mejor va a variar el que te llevaste hoy el 50% de tu bono y el siguiente mes nada más te llevaste, no te llevaste nada, ¿no? Ahí no aplica nada, pues no integra nada. No sé si me explico en esta parte. Porque otra cosa importante que deben de saber, ¿eh? Las cuotas sobre patronales se pagan, hay algunas que se pagan mensuales y otras que se pagan, bimestrales, ¿ok? Por eso es importante tener estos conceptos muy claros. Es lo que hace el área de nómina para poder hacer las retenciones que sean necesarias. ¿Me explico? Porque si no se pagan, de hecho, no me acuerdo si les dejé la tarea que investigaran qué es el SUA. ¿Me recuerdan? No, profe, esa no la ha dejado. Ok, bueno, entonces es la tarea que van a tener que hacer para investigar qué es el SUA. Porque básicamente ahí es un sistema, ¿eh? Hoy en día es un sistema de autodeterminación, ¿no? De cuánto es lo que se tiene que estar pagando, porque pues hoy en día incluso ya eh, es un sistema, es un programa que puedes instalar en los equipos de cómputo para poderlo hacer ya de manera mucho más ágil. Porque antes todo era manual, imagínate, pero ya hace muchos años, ¿no? Bueno, eso ya será otro tema que vamos a ver más adelante, pero hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario de estos conceptos. Ya vamos casi a acabar, ¿eh? Estos también son, eh,
son percepciones que a veces aplica, incluso hasta en una misma empresa puede ser que aplique para algunas posiciones y no para todos, ¿eh? Normalmente el de comisiones aplica mucho para los vendedores. Y el de bonos, pues puede ser que sí aplique para toda incluso hasta para administrativos, ¿no? Pero bueno, eso dependerá de la administración que tengan dentro de la organización para ver qué conceptos van a estar contemplando como beneficios para los colaboradores, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, Perfecto, ok. Otro concepto son las horas extra, ¿ok? Fíjense en este tema de las horas extra. No integra, o sea, no se va a integrar al salario base de cotización siempre que no se rebase el límite que señala la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el límite? Es decir, la Ley Federal del Trabajo, ¿cuántas horas dice que podemos trabajar como extra a la semana? ¿Alguien sabe? De hecho, vamos a ir haciendo esta tarea también, para que ya igual vayamos investigando. Primero, ¿cuál es el salario mínimo vigente, ¿no? En la Ciudad de México y pues ahorita vamos a hacerlo de la Ciudad de México solamente. Salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Esa es una tarea que van a tener que investigar. Y también es, este, cuáles son las horas extra que puedes trabajar por semana como límite de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. ¿Vale? Ya para que vayan buscando esa información. Bueno, estas horas que ustedes van a investigar, si no se exceden, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, no se integra. Ahora dices, oye, pero si la Ley Federal te dice que como el límite son tantas horas, ¿a poco se pueden hacer trabajar más al colaborador? Ojo, tú como trabajador, si tú estás dispuesto a exceder esas horas, eso va bajo tu responsabilidad. Es decir, eso sí, el patrón no te puede obligar, ¿ok? Porque eso está en contra de la ley. De esas horas que ustedes van a investigar, ¿no? ¿Cuáles son las horas límites por semana que se puede trabajar extra, ¿no? De tu jornada. Ok, si se requiere más horas, pues te las tienen que pagar y eso si tú estás de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo, el patrón no te puede obligar, ¿eh? Eso es muy importante ustedes como trabajadores o ustedes como administradores para que no vayan a cometer esos errores, ¿de acuerdo? Porque si ahí caemos en temas legales, eh, porque estamos fuera de la ley, ¿va? Ok, dudas, porque aquí fíjense, si estuviera de acuerdo el colaborador de exceder esas horas, ¿no? Y dice, pues ya me aviento otra jornada más, ¿no? Porque sí, yo quiero más dinero, va. Ok, estoy de acuerdo, listo, y firmamos y todo, va. Listo. Entonces, ese excedente sí se va a integrar al salario base de cotización, ¿de acuerdo? Es decir, lo que te vayan a pagar extra por esas horas, eso sí se va a contemplar como parte del salario base de cotización, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda de las horas extra, que les digo, ya llevan 2 tareas de investigar, son cosas muy sencillas que las van a poder encontrar rápido, ¿no? Ok, siguiente concepto, porque ya nos quedan 8 minutitos. PTU, ¿qué es el PTU? ¿Qué significan estas siglas de PTU? ¿Alguien sabe? Participación de trabajadores de las utilidades. Para la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? Ese es el PTU, este concepto. Cuando tú lo ves en tu recibo de nómina son las utilidades, ¿no? Dices, son mis utilidades. Y es referente a ese acrónimo, ¿no? Este caso de las utilidades, fíjense, no integra la participación de los trabajadores, es decir, ese sí no se integra, ¿sale? Las utilidades no integran al salario base de cotización, ¿ok? Otro concepto es el servicio de comedor. Ese también es una prestación superior a la de la ley porque no todas las empresas lo ofrecen, ¿ok? Hay empresas donde tienen plantas productivas, etcétera, donde sí tienen ahí su comedor y a veces brindan este servicio, ¿no? Pero dices, oye, en algunos casos no les cobran, pero en otros casos sí les piden una cuota mínima, pero dices, oye, qué mala onda, ¿pero por qué? Porque también impacta el salario base de cotización. Entonces, fíjense muy bien, no integra
sí, este servicio, esta percepción, ¿sale? Siempre que el trabajador pague por como mínimo el 20% del salario mínimo de la Ciudad de México. Bueno, hablando de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, de lo que se tenga que pagar por el servicio de comedor, una parte la absorbe la empresa, ajá, pero del gasto total de ese servicio, mínimo tiene que aportar el 20%, que es lo que les cobran a los trabajadores, ¿no? Este, si el servicio es gratuito totalmente, pues el costo, ¿no? De ese servicio, eso sí se incrementa al al salario base de cotización, ¿sale? Claro, hay otros temas contables donde de repente pues le dan la vuelta a la ley, ¿no? Y tampoco se integra el salario base de cotización, pero lo meten no como un servicio de comedor, sino por otro tipo de beneficio que éticamente no es correcto, pero legalmente sí lo es. Pero son temas contables que lleva de repente como contador, ¿no? Para no impactar en estos temas de cuotas y dices, oye, le doy un beneficio más a mi colaborador, va a estar contento, padre y todo, y lo va a tener aquí trabajando bien, pero pues tampoco tengo que pagar una cuota mayor, ¿no? Y tampoco voy a tener que tener un salario base más grande para él. No sé si me explico. Pero bueno, esos son otros conceptos que aquí no me voy a meter a detalle porque son temas contables, ¿va? ¿Dudas de esto? Aquí lo importante de este concepto es que, ojo, eh, si el trabajador no paga este porcentaje, ¿sí? De lo contrario, integrará considerándose aumentado el salario un 8,33%. Que les decía, vamos a ver el ejemplo ya cuando hagamos un ejercicio para ver cómo aplica este concepto, ¿va? Pero bueno, al final lo ideal es que pues si se va a dar ese servicio y se le va a llamar así servicio de comedor, pues bueno, el colaborador tiene que pagar mínimo ese 20% del salario mínimo de la Ciudad de México. Bueno, si hablamos de la Ciudad de México, si no de las donde se encuentra la empresa, ¿va? Ok. Premio de puntualidad y de asistencia. Este no se integra siempre que el importe no rebase el 10%. Si se dan cuenta, eh, eh, muchas veces solamente en los premios de puntualidad de asistencia te dan el 10%, ¿no? De tu salario. Entonces, porque pues si se excede, ahí es donde sí se va a integrar el excedente. Te van a dar el 15 o el 20, pues te van a tener que poner el salario de base ese 10% o ese porcentaje adicional, ¿sale? Y previsión social no integra ya que no remunera un servicio personal subordinado. Es decir, por ejemplo, no sé, que haya algún beneficio como una fiesta para el Día del Niño, ¿no? Y ahí invitan a todos los colaboradores que tengan hijos y les hacen una fiesta. Ese no integra. O hagan eventos deportivos, ¿no? Un torneo de fútbol en la empresa. No, pues eso, lo que se gasta, lo que se invierta, porque pues la empresa invierte en eso, sí, invierte, pero no se considera como salario base de cotización. No sé si me explico, a qué se refiere este tema de previsión social, ¿no? Sí, es prácticamente todas las actividades que se realizan dentro de la empresa, Exacto, porque sí por lo implican general. un beneficio para el Un colaborador, beneficio. ajá, pero no se integra, ¿sale? ¿No? Sí. ¿Va? Ok, entonces, esos son los conceptos generales que se consideran para poder ver qué integra o no al salario base que vas a tener tú como colaborador, ¿de acuerdo? Si te das cuenta, por eso es que tienes que conocer muy bien la ley para que sepas exactamente cómo no afectar tu salida de dinero, porque acuérdense que los salarios que se pagan y las cuotas que hay que pagar, pues son costos fijos, ¿no? Para la empresa. Ustedes como administradores saben que es un costo fijo, ¿no? Se tiene que pagar, siempre sí o sí, ¿no? Este, o bueno, puede ser un costo variable, también depende con las posiciones donde varía mucho por las comisiones, todo ese tipo de cosas, pero de todos modos es un costo que tienes que absorber como empresa, ¿ok? Y que de repente cuando ya lo pagas, pues es un gasto para ti, es salida de dinero. Por eso es que tenemos que tener como administradores muy bien controlado, conociendo muy bien qué conceptos aplican o no aplican para no impactar la parte financiera de la organización, ¿vale? Entonces, pues prácticamente de tarea
ya les dije que iban a hacer. Van a investigar primero cuál es el salario mínimo vigente, de la Ciudad de México, y cuántas horas son máximas las que se pueden trabajar por la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Por semana. Y la otra tarea, investigar qué es el SUA, 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 ¿sale? ¿Y para qué sirve? Eso van a hacer de tarea, para la siguiente semana. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. De acuerdo. Sería lo único que tendríamos como actividad. ¿Va? Listo. Pues si no tiene ninguna duda, ya se nos va a acabar la conexión. Nos queda un minutito. Pero bueno, si tiene alguna duda, algún comentario, adelante, los escucho. Si no, por mi parte sería todo. ¿No? Ok. Bueno, pues excelente tarde para todos. No sean malitos, me ayudan a ponerlo en el grupo para los que no se pudieron conectar, puedan revisar cuál es la tarea de esta semana. Y también les decía, en breve les subo la clase de Zoom, la clase grabada, ya está ahí, ¿va? En la plataforma. Muchas gracias, excelente fin de semana a todos.